Nos toca en esta noche o esta clase nos toca hablar sobre la crianza y disciplina de los hijos según la palabra de Dios. Escucha bien. La crianza y disciplina de los hijos según la palabra de Dios. Vamos a comenzar, hermano Alfredo. Buenas noches, Dios le bendiga. Pastor, muy buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Hermano Alfredo, ¿cómo está la crianza y disciplina de los hijos en nuestros tiempos de hoy? Bien, Pastor, muy buenas noches, hermanos y hermanas. En verdad, la crianza, la disciplina de los hijos está muy atrasado, ¿no? Según de los tiempos pasados. Ya no se disciplina conforme a las escrituras o ya no disciplinan conforme a las escrituras. A veces los hijos son más rebeldes. Yo creo que está muy atrasado, a pesar que debe haber poco que papás, mamás disciplinan a sus hijos. Eso podría comentar, pastor, nada más. Muchas gracias. Hermano Jaime, buenas noches. ¿Cómo está la disciplina de nuestros hijos según cómo está en estos tiempos, en nuestros tiempos actuales? Pastor, buenas noches, hermano, buenas noches. Mi opinión sería que deja mucho que desear porque debido al trabajo con padres de familia, veo que demasiado socapan a sus hijos. En vez de disciplinarlos, sacan cara por ellos cuando cometen alguna indisciplina. En vez de corregirlos, los defienden. Eso sería mi opinión, pastor. Ya, ok. Hermana Felipa, buenas noches. ¿Cómo está la disciplina de nuestros hijos en la actualidad? Buenas noches, pastor, y buenas noches, hermanos. La verdad que hoy en día de los hijos, no sé qué es lo que pasa, no hay, digamos, obediencia, uno le habla de, de buenas maneras, ni aún así, ¿no? La verdad que la rebeldía hoy en día está sumamente, pastor, ¿no? Y eso sería, pastor. Amén. Hoy en día hay muchas opiniones acerca de la crianza de los hijos. Hoy en día hay diferentes profesionales. Usted puede encontrar diferentes tips, diferentes técnicas, diferentes herramientas de cómo ser un buen padre, de cómo ser un excelente padre o 10 pasos para ser un padre. Pero hay algo que se ha olvidado la gente y la verdad no está mal, no está mal que uno lea un libro, no está mal que uno asista a una terapia, no está mal que uno asista a una escuela para padres o lea o escuche cierto reconocido autor o lea un libro excelente. Está bien, no está mal. Nosotros nadie nos enseñó a ser padres, especialmente nuestros padres. eh, y fueron padres como pudieron, ¿no? Como pudieron nos criaron y así va la cadena. Entonces hoy en día es más fácil para nosotros porque hay un montón de herramientas. Que le decía, hay libros, hay profesionales, hay libros que nos ayudan a ser buenos padres y está bien, no está mal. Pero ¿sabe qué? Lo que nos hemos olvidado nosotros como seres humanos es que nosotros podemos educar según la palabra de Dios. O sea, la gente, hoy en día, la gente que no conoce a Cristo, asiste a escuela para padres, lee un libro, conferencia de motivación,
cómo ser un buen padre. Está bien, perfecto, está bien. Pero ¿sabe qué? Nos hemos olvidado del manual de cómo nosotros debemos ser unos excelentes padres. Y el tema que quiero hablarle en esta noche es la crianza y disciplina de los hijos según la palabra de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, 6 al 7, dice la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, hablando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabe qué? Les decía, hay escuela para padres y me alegra. Yo he asistido a muchos cursos de escuela para padres cristianos, escuela para padres secular también, y nos enseñan cómo ser un buen padre. Pero hay algo que nos hemos olvidado y nos estamos olvidando, y precisamente hoy en esta noche vamos a hablar de la crianza y disciplina de los hijos según la palabra de Dios. Un tema que aparece repentinamente en la Biblia es la instrucción de los hijos a través de la enseñanza y el ejemplo. ¿Sabe qué dice? Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire, esto es interesante, hermano querido, queridos estudiantes del seminario. Primero aparece en una instrucción de los hijos a través de la enseñanza y el ejemplo. Primero dice, comienza con esto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre quiénes estarán primero la palabra? ¿Sobre quiénes estarán primero la palabra? Estarán sobre nosotros como padres. Y luego, y la repetirás a tus hijos. El libro de Deuteronomio dice explícitamente que los hijos se les debe enseñar los caminos de Dios y hace mucho énfasis que sea diariamente, de día y de noche. ¿Sabe qué? Nuestros hijos miran lo que hacemos nosotros como padres. Y lastimosamente, el ejemplo que le estamos dando, o la gente que no conoce a Cristo, le da el ejemplo muy malo a los hijos. Anda a comprarme cigarro, o anda a la venta a tomar cerveza, o anda a la venta y comprarme cerveza. Hoy en día, ¿no? Anda a la venta y comprarme un bolo, comprarme coca. Pero no quiero que vos sigas mis pasos. No quiero que te conviertas como soy yo, pero lo estoy mandando a mi hijo a la venta a comprarme el vicio. O cuando alguien va a la casa y me busca, ¿no? Si viene tal persona, decirle que no estoy. Y el niño inocente, cuando vienen a buscarlo, dice mi mamá que le diga que no estáis, mamá está echada. Oiga, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿no? El ejemplo. Y hay algo interesante que dice diariamente, o sea, de día y de noche. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, o sea, día y noche. Y hoy hemos coincidido que la educación de nuestros hijos está totalmente fuera de control, ¿no? Lastimosamente, yo siempre digo, lastimosamente, muchas veces salgo tipo en la tarde o a veces estoy por la mutualista, tipo 4, no sé si alguna de usted le ha pasado, ha visto por allá. Creo que en el mercado hay una serie de canales de drenaje ahí. Tipo 5 de la tarde, 4:30 de la tarde, una montonera de niños, estamos hablando entre 10, 11, 12, 13 años, drogados, con clefa, en pandilla, niñas embarazadas de 12, 13 años.
La educación hoy está, de nuestros hijos, está totalmente por los suelos. No estamos nosotros cumpliendo lo que dice la palabra con el ejemplo. Con el ejemplo. En el libro de Deuteronomio, el libro de Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso quiere decir que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos cuando se le puede enseñar, ¿no? Segunda Timoteo 3:15 dice, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Mire, es interesante lo que dice. Desde la niñez has sabido las escrituras, le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y seguimos leyendo en 2 Timoteo 1:5. Porque me acuerdo de la fe sincera que tienes, primero lo tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Mire, de generación en generación va pasando el ejemplo, ¿no? Como padres no podemos trasladar la responsabilidad a nuestros hijos, dejando que ellos decidan si quieren ir a la iglesia, si quieren servir a Cristo, si quieren ser imagen y semejanza de Cristo, si quieren ser salvos, porque esto nos hace ser padres irresponsables. No le estamos diciendo que le obliguemos a nuestros hijos, sino enseñarle a nuestros hijos. ¿Y qué más enseñarle, amigo querido, hermano, estudiante, con el ejemplo? Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sabe qué? ¿Por qué cree, hermano Jaime, que la educación de nuestros hijos está por los suelos? ¿Culpa de quién es? ¿Del gobierno? ¿De los padres? ¿De los hijos? ¿Del colegio? Primera, la única responsabilidad es del padre, porque el padre es el principal responsable de disciplinar a los hijos. No puede echar la culpa ni al gobierno, ni al colegio, ni a ninguna otra persona. El padre es el único responsable. Esa sería mi respuesta, pastor. Pero yo le doy un ejemplo claro, a ver, quiero que me ayuden. Cuando un niño no saluda, ¿cuál es la primera pregunta que le hacemos nosotros? Cuando un niño es atrevido, ¿qué es lo primero que le preguntamos? ¿Quién es tu profesora? Nunca le preguntamos quiénes son tus padres. Nuestros hijos, ¿sabe qué? Y hoy en día nosotros como padres le estamos dejando la responsabilidad al colegio. Le estamos dando la responsabilidad de la educación a nuestros hijos, a la señora que nos ayuda en casa, a la empleada. Le estamos dejando la responsabilidad al, de la educación de nuestros hijos a la televisión. Y hoy en día le estamos dejando la responsabilidad de la educación de nuestros hijos al teléfono, al celular. Y pues si fuera poco esto, y perdónenme que yo les diga esto, tal vez aquí hay alguien que es abuelo, pero le estamos dejando la responsabilidad de la educación de nuestros hijos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los abuelos. ¿Sabe qué? Y yo le digo, yo soy antiabuelo. Hoy en día hay muchos padres ya ancianos
que están criando a los nietos. Y hay hijos inconscientes que se lo dan a sus abuelos, a los padres, a los abuelos que lo crían a los nietos. El abuelo viejito, la abuela viejita, apenas ellos se pueden servir, pero están criando nietos. Y al contrario, hay abuelos que les gusta, se lo quitan los hijos a los padres. Se lo quitan. O sea, no dejan la responsabilidad de los padres a los padres, sino que se lo quitan y los abuelos hacen el rol de padre. Y muchas veces estas palabras, ¿no? Anda que te me críe tu abuelo. O tu abuelo te está malcriando. ¿Sabe qué? Y esa es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Porque cuando ya el hijo ya quiere educar, muchas veces el padre está ahí para meterse. O el abuelo está ahí para meterse. Cuando el padre del niño quiere educar, el abuelo está ahí para meterse. Hace unos años, un tiempo atrás, yo visité una familia. Este muchacho tenía un hijo bastante joven, tuvieron hijo, no había salido del colegio, creo. La cuestión es que los abuelos se lo quitaron. Bueno, no tanto se lo quitaron, sino la abuela se lo quita para criarlo y ayudarle. Y el muchacho bien, gracias, la chica también bien, gracias, hicieron su vida sin responsabilidad porque los abuelos le daban todo. Y en una de esas ocasiones, el niño ya grandecito, de unos 3, 4 años, quería chupete, quería un dulce y el papá no le dio y el niño se tiró al suelo y hizo su escándalo y el padre agarró un cinturón y lo iba a castigar. Y saltó la abuela y le dijo en delante del niño, vos no lo estás criando, no tenés derecho para castigarlo. Lo desautorizó al padre delante del niño. Son las consecuencias, ¿no? Entonces, la educación de nuestros hijos, hermanos, está porque muchas veces nosotros, como decía el hermano Jaime, no queremos la responsabilidad o no queremos aceptar nuestra responsabilidad. Está bien, en algún momento necesitamos de los abuelos, necesitamos de los padres. Yo también muchas veces necesito, yo tengo una hija de 11 años. Hay veces que tengo con mi esposa trabajo o tengo temas en la iglesia o dar un curso o un taller y no hay con quién dejar la mía. Pero son horas, 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero a que yo se la deje a mi hija ya y que me la críe, le estoy quitando el amor, le estoy quitando los días que le quedan a mis padres para que goce su vejez tranquilo o tranquila y ya dándole a mi hijo. Y todavía no, usted me lo malcría. Entonces dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es triste. Es triste. Ver, yo les decía, y creo que se los comenté a ustedes, o creo que fue en esta clase, en una ida que iba a la iglesia, sube una niña de una parejita, una pareja joven de papá, no pasaba de 20 años, con un peladito de unos 4 años por ahí, menos. No, más. Y el niño quería agua y el papá tenía una botella con agua. De tanto era su insistencia el niño que quería agua, él quería tomar, no quería que el papá le dé o la mamá, sino que le dan y él aprieta la botella y vuela el agua y todo me le echa a mi espalda.
Y el papá lo retea al niño, ¿no? Y el niño se pone a llorar y empieza a pegarle el niño al padre y la mamá le dice, hacete que te duele, hacete que estás llorando para que él se calle. No. Entonces, hermano, muchas veces la educación, nosotros no queremos responsabilizarnos de nuestros hijos. Y la palabra del Señor nos dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. Y lo que hemos leído, mire, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes primero, la tuvieron tu abuela Loida, tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El ejemplo que le dio Loida a Eunice, el ejemplo se lo pasó. Y luego Eunice a Timoteo. Es una cadena. Hermanos, dudas, preguntas, comentarios, hablen cómo están, cómo estamos ahorita, antes que pasemos al siguiente punto. Pastor, Sí, sí. eh, sobre este punto muy interesante, pastor, para nosotros, cómo criar los hijos. Como dice el Proverbios, instruye. A veces esa palabra no es fácil, ¿no? No es fácil instruir, no es fácil capacitar, es inculcar, entrenar. Esas palabras creo que no es fácil a veces, ¿no? En la vida cristiana. Aún no llegamos a sus pies de los hebreos, como dice allá en Deuteronomios, ¿no? O ellos despertaban directamente a las escrituras, ¿no? Por ejemplo, a la Torá, ¿no? Serían los hijos que despertaban directamente, ¿no? Entonces hoy en día no es como a nosotros ya no así despertamos, ¿no? A veces no es lo mismo, aunque papá, mamá van a la iglesia, pero los hijos siempre, a veces. Yo veía en mi tiempo que nosotros desde pequeño íbamos, mi padre nos llevaba a nosotros, pero según el tiempo va pasando y aún de mis compañeros y estaban también, pero de repente cambia. Papás nomás están, los hijos están en el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Será que se ha olvidado de inculcar? ¿O es que se han vuelto rebeldes? No mucho pensar en esto, pastor, me hizo pensar mucho a mí. Como dice aquel, creo que es uno de los que estaba sus hijos, no sé si me recuerdo, es en el Antiguo Testamento. Eh, Elí creo que es, sí, porque sus hijos, imagínense, ¿no? Entonces, es triste. Y la gente ve, ¿cómo ve en ese tiempo, ¿no? De quién su padre, sus hijos. Es muy mirado eso hoy en día, ¿no? Antiguamente éramos muy mirados nosotros. Mi papá nos decía a nosotros, hijos van a tener cuidado. Primero siempre vayan por el camino y salúdense, ¿no? Siempre vayan buscando, decía siempre, sea grande, aunque no les contesté, ustedes vayan saludando. Ese es el respeto que tienen que demostrar, sí. Inculcaba, ¿no? Entonces, nos ayudó a nosotros bastante eso, eso pastor, y creo que hoy en día ya no es así. Más difícil es en la vida cristiana, creo que es. Acá será el tiempo, no lo sé, pastor, yo veo en la iglesia misma cosa a veces, yo creo que es el tiempo, ¿no? Están más ocupados 100% en el trabajo, yo creo, ¿no? Por eso los hijos no están más ya la responsabilidad, si nos dejan ahí, yo creo que es suficiente dejar ahí, listo, así nomás, o llevar, como en aquí es Bolivia, no sé si, que, ¿cómo se llama? A guardería, aquí es crecen, entonces
dejan ahí es suficiente como por decir, van a estar bien, pero nos estamos olvidando la responsabilidad de criar en el camino, así como dice Deuteronomios, ¿no? De conocer, de que conozcan ellos a ese Dios, quién es Él y qué puede hacer ese Dios, ¿no? Yo creo que, porque dicen Proverbios mayormente habla que el hijo da alegría, el hijo sabio, pero el hijo necio da tristeza, carcoma, dice. Entonces, futuramente un hijo que no hace caso, yo creo que a padre, madre va a traer la tristeza, ¿no? Interesante, pastor, para mí, esos puntos ahí. Yo solo quería comentar, pastor. Y nosotros hoy en día, por ejemplo, pastor, ¿cómo podemos volver que los hijos vuelvan a las escrituras? Porque no es fácil, pastor. A veces yo veo que es un trabajo, como dice, ese entrenamiento, es levantarte y disciplinar, levantarte, disciplinar, levantarte, educar. Yo creo que es diario, ¿no? Es trabajo duro de un padre, es responsabilidad de él, para que mañana vea ese hijo, ¿cómo es? Esa es su alegría. Imagínate que dejamos, mañana veamos la misma hijo que tú eres, su padre también. No puede ser triste, pastor. Nada más, muchas gracias, pastor. Ok, hermano, es difícil educar a nuestros hijos y hoy en día como que vuelvan, ¿no? Aquí quiero darle algunas recomendaciones de cómo cómo educar a nuestros hijos. ¿O alguien más que tenga algún comentario? Vamos a hablar entonces, número 1, ame a sus hijos de manera incondicional. Ame a sus hijos de manera incondicional. Vamos a aprender algunos principios para criar a nuestros hijos. Esto no quiere decir que aprobemos malas acciones o malos comportamientos, sino que hagamos saber de forma clara las consecuencias de sus acciones. Desechemos el viejo modelo que quizás aprendimos nosotros. Te amo si sacas buenas notas o si te portas bien. Jesús entregó su vida por nosotros siendo pecadores, no hizo excepción de personas. No condiciona el amor que debe brindarle a sus hijos bajo ninguna circunstancia. Esto es interesante, hermanos, el primer punto. Ame a sus hijos de manera incondicional. Muchas veces nosotros le ponemos condiciones a nuestros hijos para amarlo. Si te sacas buenas notas, yo te regalo. Si haces esto, yo te regalo. Si haces esto, yo te doy esto otro. Y acá nos habla de amar a nuestros hijos de manera incondicional. Yo creo que no hay padre en este mundo que no ame a su hijo de una manera incondicional. El niño o el joven o el hijo puede estar en la cárcel, puede ser, no sé, la peor persona, pero, pero amamos a nuestros hijos. Usted puede ver las noticias, ¿no? Ahí en las noticias sale eh, intento de asesinato o está detenido por robo y la mamá dice es inocente, mío. Porque ama de manera incondicional. Entonces, hermanos queridos papás que estamos acá, amemos a nuestros hijos de manera incondicional. Número 2, escuchemos a nuestros hijos. Necesitamos aprender a escuchar y desarrollar una comunicación efectiva, no interrogativa. Vemos normal que la comunicación de ellos sea: ¿comiste? ¿Estudiaste? ¿Tienes tarea? ¿Cómo te portaste? ¿Te bañaste? Son hijos, Aniela, que le pregunte:
¿Disfrutaste hoy en el colegio? Esta otra clase de pregunta, mire, no decirle, ¿cómo te portaste en el colegio? ¿Te portaste bien? No, esta otra clase de pregunta. ¿Disfrutaste hoy en el colegio? ¿Qué fue lo que más te gustó hoy del colegio? ¿Sabe qué? Y cuando le hacemos esa clase de preguntas a nuestros hijos y los escuchamos, es distinto. ¿Sabe qué? Hoy en día, eh, por el trabajo, por el tiempo, llegamos cansados del quehacer cotidiano y no pasamos tiempo con nuestros hijos. Y yo les decía al comienzo, le estamos dando la responsabilidad a nuestros hijos, a un celular, a un televisor, a la empleada, a los abuelos, a los tíos, pero nosotros no queremos ser responsables de la educación. Y luego cuando ocurre eso, y hoy en día, ¿sabe qué? Como cristianos podemos ser buenos padres, pero también cometemos errores y la educación de nuestros hijos, de la educación de mi hijo, se la estoy dando a la escuela dominical, se la quiero pasar a la escuela dominical. Que en la escuela dominical le enseñen a orar, que en la escuela dominical le enseñen a leer la Biblia, cuando en casa debe de aprender a leer, a orar y a leer la Biblia. Hermanos queridos, aprendamos a escuchar a nuestros hijos. Escuchemos a nuestros hijos. Sé que llegamos cansados del trabajo, pero tenemos ese tiempo. Fin de semana, tal vez usted puede salir con sus hijos, si tiene más de uno, sale al parque, vaya a una cancha, lleve a sus hijos, que pase 10 minutos, 20 minutos, media hora con sus hijos, pero de calidad, sin celular, bueno, yo salgo con mi hijo, pero voy con mi perro y con mi celular a un lado, o sea, no tiene sentido. Escuchemos a nuestros hijos. ¿Qué más? Tiempo. Número 3, tiempo. Los hijos necesitan que dediquemos tiempo. Para ello la palabra amor se deletrea tiempo. Hace poco escuchamos una reflexión que nos sorprendió. Escuche bien esto, esta es una encuesta. Si le dedicamos como padre 1 hora de tiempo exclusivo a nuestros hijos a la semana, a ver, si le dedicamos como padre 1 hora de tiempo a nuestros hijos, a la semana, al año serían 52 horas. Si consideramos que los hijos están en casa a una edad promedio hasta los 25 años, esto le daría 1.300 horas de tiempo exclusivo. Si dividimos esto entre 24 horas que tiene un día, estaríamos dedicándole 55 días, que equivale a menos de 2 meses. Queridos hermanos, tiempo dediquémosle a nuestros hijos. Muchas veces, durante este tiempo de consejería que hacemos nosotros, hay muchos padres que han perdido a sus hijos por el trabajo. Y cuando tienen dinero, ya no tienen a sus hijos. Otros que se han ido a otros países y lo han dejado a sus hijos. Y cuando volvieron, ya no están sus hijos. Dejémosle tiempo a nuestros hijos. No importa, como le digo, no importa cuánto, si 1 hora, 2 horas, no. Usted le dedique tiempo, sea poco o sea mucho, pero que sea de calidad.
Otro punto, cómo ser buenos padres. Sea el mejor ejemplo. Proverbio 27 dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Seamos responsables entre lo que decimos y lo que hacemos. Si usted le dice a sus hijos, te voy a dar esto, cúmplale. Si usted le dice a sus hijos, te voy a castigar, castígalo, castíguelo, castíguelo. ¿Entiende? Si nosotros usted le promete una salida a un hijo, este fin de semana vamos a salir, cúmplale. El ejemplo, hermano querido, el ejemplo va ante todo. Seamos responsables entre lo que decimos y lo que hacemos. Una de las cosas más que hiera el corazón de un hijo es cuando le exigimos algo que nosotros como padres no estamos dispuestos a hacer. Algo que más molesta a los hijos y más le duele, más le hiera al hijo es cuando nosotros como padres le exigimos algo que nosotros no podemos hacer o no cumplimos. ¿Cómo más podemos ser buenos padres, hermano Jaime? Pastor, lo principal pues es tiempo, dedicarles tiempo y a ver lo que yo hago para tratar de ser un mejor padre es tratar de hacerles avanzar en sus materias, aparte de lo que están en el colegio. Ujú, Esa es de mi parte, lo que yo hago, tratando de ser un mejor padre, siguiendo las escrituras también. ujú, está bien. Eso sería, pastor, eso es lo que, en particular, lo que yo hago, o trato de hacer todos los días. Bien, hermano. Hermano Alfredo, su, su experiencia. Bien, pastor, misma es primera parte es siempre rogando a Dios que me dé sabiduría y conocimiento para llevar, inculcar al niño a que ellos sean obedientes a Dios y también a su padre. Es lo que más yo hago. A veces nos sentamos y leemos las escrituras y me alegra bastante conversar con los niños y con las niñas y algún tiempo pasé en clase dominical con los niños y me alegró bastante a mí instruir, mostrar las escrituras, qué es bueno, qué es malo, qué hace el malo cuando hacemos cosas malas, qué hace Dios y cuando hacemos las cosas buenas, qué hace Dios. Fue muy interesante para mí y me alegró bastante. Aún sigo trabajando en esos temas para que de alguna manera Dios puede conducirlos a través de su palabra, ¿no? Para su reino. Sería eso a mi argumento, pastor. Muchas gracias. No es fácil, pero hay que tentarlos, como dije hace rato, una hermana siempre donde yo trabajo ahí también eh, decía, vaya a hacer tu tarea, si no, no vas a tener nada. ¿No? Entonces, algo muy interesante. O sea que sería condicionalmente, ¿no? Haces bien y te doy, ¿no? Escuché pastores igual, ¿no? Entonces no debía ser así, ¿no? Si nos debían ser los hijos por amor. Hay que enseñarlos, creo que no porque te damos aquel, ¿no? Nosotros no servimos a Dios como, por ejemplo,
Él nos da, de eso servimos, ¿no? Nosotros servimos tal como es Dios, ¿no? Porque Él es, ¿no? No porque Él nos da o porque no nos va a dar, no. Es interesante, pastor, muchas gracias. Hermano Eduardo, su experiencia, ¿cómo podemos ser unos buenos padres? Buenas noches, pastor. Bueno, pastor, para mí es, digamos, ganarse la confianza del hijo para que pueda dar esa confianza de poder hablar, aparte de ser el padre, ser como su amigo, ¿no? Un amigo de confianza quien puede, y él confiar, de poder depositar toda su confianza como hijo, ajá, y el padre también hacia el hijo, entonces sí puede lograr muchas cosas que a veces dificultan en su colegio, con sus amigos, en las amistades, en todo, ¿no? Que tiene un hijo. Eso sería ganarse la confianza de un hijo, eso sería, pastor. Ok, hermano, Eduardo, está bien. No es fácil ser papá, les decía, ¿no? No es fácil, pero si nos apegamos a la palabra, dice el famoso predicador Billy Graham, los niños necesitan que les enseñemos la obediencia de la misma manera que se les enseña a leer. Deuteronomio capítulo 6, 6, 7, ya hemos leído, ¿no? 6. Tengo otra versión. Dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Repítela a tus hijos en todas las horas y en todo lugar. Cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes. Salmo 127 dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá que avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, ni te ofenda por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama y corrige como un padre. Como corrige un padre a su hijo querido. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigue. Instruye al niño en el buen camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Proverbios 29:15. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y él te dará descanso y dará alegría a tu alma. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan que sus hijos, uno resentido, tengo otra versión, edúquenlo más bien, instrúyelo y corríjalo como lo haría el Señor. Por lo que les toca a ustedes, padres, eduquen contacto a sus hijos para que no se desalienten. Querido hermano, no es fácil ser papá, es difícil. Es un camino largo que tenemos que recorrer como papá, como hijo, lo que somos hijos todavía.
educar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Está bien que podemos leer muchos libros, está bien, eso nos ayuda, pero en la palabra está la disciplina, en la palabra están las instrucciones de cómo ser buenos papás. Hermana Felipa, ¿cómo está usted? ¿Cómo ve la educación de los hijos hoy en día? Eh, ¿Cómo ser buenos papás? Sí, pastor, la verdad como estamos hoy en día estudiando la palabra del Señor, ¿no? La verdad que es muy bueno, ¿no? Según a la palabra que podemos enseñar a nuestros hijos. Tal vez yo también como madre he fallado, ¿no? Mucho me he descuidado por el negocio, por el trabajo y así que los hijos hoy en día ya no hay obediencia, ¿no? Pero estoy pidiendo, pastor del Señor, eh, que mis hijos sean obedientes, pastor, y no es demasiado tarde para el Señor. Sé que con las oraciones, con los ayunos lo voy a lograr y así con esto que estoy aprendiendo, nos estás enseñando, pastor, y estoy muy agradecido, pastor. Sé que me va a servir mucho este estudio para mí, como una madre. Yo soy padre y madre para mis hijos y eso, pastor, y estoy muy agradecida, pastor, que usted nos está enseñando por enseñanzas, ¿no? Amén. ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿Algo más que quiera aportar a la clase para que todos seamos bendecidos? Eh, el pastor, Proverbios tiene, Dios nos tiene que darnos mucho alimento para poder conducir los hijos. Creo que nos falta dedicación a las escrituras para poder dar lo mejor mientras que vivamos, ¿no? Porque dice hace rato que hemos leído 13:24 en la actual, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a su tiempo. Puede ser después tarde, a tiempo, aún hay oportunidad, estoy vivo, puedo corregirlos según las escrituras, puedo amarlos dando las escrituras mientras que Dios me permite de vivir. Interesante lo que Dios nos hace a nosotros a través de las escrituras y como dice, creo que es Apocalipsis, que Dios castiga a quien ama, ¿no? Así también el Padre debe aplicar, ¿no? Porque no, en otro proverbios que dice el que aún todavía, el que retiene, por ejemplo, el castigo aborrece, o sea que cuando no queremos castigar algo malo que hizo, aborrecemos a nuestros hijos, no le amamos. Pero si en verdad lo amamos, debemos corregirlo a tiempo o la vara de la corrección, no es el maltrato. Cuando algo ya es errado, ya tiene una corrección o disciplinarlo, ¿no? Como se dice. Entonces, importante, pastor, para mí aprender junto a ustedes y yo agradezco a Dios. Esta familia para mí es, desde estamos hablando de la familia cristiana, es importante. Ha sido muy provechoso de buscar las escrituras, como la familia a veces se destroza, los hijos. Hoy en día es fácil llevar, mi papá ha sido fácil llevarnos a nosotros cuando éramos pequeñitos, pero es difícil ya cuando son jóvenes. Enfrentarse con los jóvenes es más difícil, o sea que una hermana por eso decía, no puedo qué hacer con los jóvenes, ¿no? Es dolor de cabeza, porque a veces se tocan la cabeza nomás. Pero si ellos hubiesen leído las escrituras, yo creo que hubiesen dado algún consejo de Dios, ¿no? Eso es gran preocupación hoy en día, pastor. Nada más, muchas gracias, hermanos.
Amén. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Ok, hermano, yo quiero terminar con esto. Hablaba de la disciplina. ¿Cuándo se convierte en violencia? Se convierte en violencia cuando nosotros como papá educamos a nuestros hijos enojados o castigamos a nuestros hijos enojados y está mal. No está mal que nosotros castiguemos a nuestros hijos, dice la palabra que con vara le demos, pero cuando se convierte en violencia, cuando ya yo lo corrijo a mi hijo de una manera enojado, ya lo castigo o le pego, lo guasqueo, como quieran llamarlo, de una manera con rabia y descargo mi ira en mi hijo. Ahí se convierte en violencia. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo.